Las protestas se extienden por América Latina. En Ecuador, como sabe, como hemos estado viendo esta semana, masivas movilizaciones de campesinos y grupos indígenas obligaron al presidente a trasladar incluso el gobierno a Guayaquil por unas horas. En tanto que en Perú los choques institucionales llevaron a una crisis política que llevó o va a desembocar en una convocatoria de elecciones para renovar el Parlamento ante el bloqueo que hizo y la intentona del presidente Vizcarra de hacer que se disolviera para tratar de superar las dificultades para el nombramiento de ministros en la Suprema Corte de Justicia de ese país. ¿Qué está pasando en América Latina? Estas protestas que se extienden después de una época de crecimiento económico que ya hace rato empezó a agotarse, y la pregunta es si los gobiernos latinoamericanos van a tener la fuerza para poder enfrentar la situación y proteger o mantener una democracia todavía inestable, pero que se venía consolidando en la última década. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debaten. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a unos datos para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La estabilidad de gobiernos latinoamericanos sufre el embate de la crisis económica que afecta a la mayoría de los países del continente tras una época de crecimiento económico que, sin embargo, no alcanzó para revertir la pobreza y la desigualdad. Venezuela tiene 2 presidentes. Perú los tuvo durante una noche la semana pasada, mientras que Ecuador atraviesa su crisis social e institucional más grave de los últimos 14 años. Esto tras la movilización popular por la decisión del presidente Lenín Moreno de aplicar un paquete de ajuste económico drástico, que se traduce en sacrificios para la mayoría de la población. El gobierno propuso una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas que llevan una semana encabezando las protestas por el alza del precio de la gasolina. Posiciones. Número 1. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa calificó de absurdas las afirmaciones de un supuesto complot de él con el mandatario venezolano Nicolás Maduro para desestabilizar el actual gobierno de Ecuador. Correa se pronunció por nuevas elecciones para resolver la crisis. 2. El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, calificó la medida de cerrar el Congreso de golpe de Estado. 3. La Organización de Estados Americanos, en un pronunciamiento, dijo que es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. La protesta se extiende por América Latina. ¿Podrán sus gobiernos resistirla? Arrancamos con opiniones y contadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya, se acaba la semana y vamos a entrar a un tema internacional, pero que nos afecta directamente, y es el escenario latinoamericano. En los últimos tiempos, desde Venezuela hasta Perú, Ecuador, Chile, todos están enfrentando procesos y situaciones de irritación social. Las últimas en Ecuador, usted lo ha visto esta semana, movilizaciones masivas que tienen en jaque al gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno, al mismo tiempo que está también Perú, donde hay un fuerte choque institucional entre el Ejecutivo de Vizcarra y el Congreso, después de que el presidente tratara de disolver el Parlamento para superar el bloqueo institucional que denuncia de parte del Congreso para el nombramiento de ministros de la Corte. Y detrás de esto volvemos a escuchar algunos calificativos que estaban ausentes del lenguaje latinoamericano de los últimos años, como intento de golpe de Estado, dice el Congreso peruano respecto del presidente. Y en el caso de Ecuador, el propio presidente acusa intentos de desestabilización externa de su antecesor, Rafael Correa. Me da mucho gusto que esté con nosotros Adalberto Santana. Muchas gracias por estar con nosotros. Catedrático de la UNAM, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, como siempre. En este panorama que cada vez se torna más complicado en América Latina. Así es. Muchas gracias también a César Soto Morales de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón.
Un gusto estar ¿Cómo con estás? ustedes. Un placer. Muchas gracias. A ver, Alberto, voy a empezar contigo. Dame tu lectura. Bueno, Dame tu tú lectura señalabas... del continente. A ver, fíjate, hablé de Ecuador y de Perú, pero está también Venezuela, y está también Argentina, y está Brasil. Y Colombia. Y Colombia. O sea, en general, en todos los países hay situaciones políticas que de repente ocupan el escenario principal. Digamos, hace una semana o un poquito más, era en el caso del Perú, cuando el presidente Vizcarra llama a desaparecer el Congreso. Como hizo Fujimori en los 90, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, hay una inestabilidad política cuando había ya un antecedente del que el anterior presidente también salió por estar involucrado en el asunto de Obredec, o sea, de la financiación de esta empresa brasileña. Ajá. Entonces hubo un cambio político. Hoy se nota, y ahora en esta semana, dijéramos, en el caso del Ecuador, bueno, aparece otro problema también que tiene que ver más con un problema económico y que repercute en lo político. Esencialmente habría que identificar que Ecuador es una economía dolarizada, ya no hay moneda nacional, igual que en El Salvador, igual que en Panamá, existe el dólar y entonces rige toda la economía en virtud de los ingresos que en las divisas se puedan tener para mover la economía. Sí, pero llama la atención, no sé cómo lo veas, César, pero a ver, habíamos tenido, digamos, una década al menos de América Latina en la que las inestabilidades, las movilizaciones, pero sobre todo el lenguaje, no había evocado otra vez estos términos de golpe de Estado, intentos de golpe de Estado, amenazas a la democracia. Y hoy volvemos a escuchar en el contexto de una desaceleración económica generalizada en el continente, pero también especialmente grave por la caída de los commodities y de las exportaciones en la región. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, evidentemente también está derivado por el debilitamiento de las izquierdas en América Latina. En la década pasada podían hacer contrapeso entre todos con el Mercosur, con el ALBA, la fortaleza de Brasil, de Argentina incluso, pero como mencionó, la caída de los commodities ha debilitado las economías, los golpes que se le han dado a los presidentes de izquierda, de Argentina, de Brasil, bueno, la traición que le llama Correa de su vicepresidente que resultó electo de Lenín Moreno. Y bueno, América Latina y sobre todo Sudamérica pues está dando un viraje, ¿no? Se ha debilitado sus economías y entonces, por lo tanto, también se debilitan políticamente y empieza a haber el choque ahí de fuerzas. ¿Coincides Sí, un poco en el diagnóstico? Sí. El debilita, o sea, digamos, el desequilibrio o la remisión de los partidos de las fuerzas de izquierda, de los gobiernos de izquierda en América Latina, Sí, yo creo que está detrás de la inestabilidad política que estamos viendo como por Es un problema estructural de los países latinoamericanos, depender del mercado externo, depender de lo que pasa afuera. Por eso, entonces, ¿cuál es el factor? ¿Político o económico? Los dos combinados. Ajá. El caso de México, ¿de qué vive México en mayor medida? Sus ingresos de la entrada de remesas, de dónde vienen la mayoría de los Estados Unidos. Así el resto de países latinoamericanos dependen del comercio exterior, de las entradas del exterior. Hay un desajuste en la economía global y afecta, en este caso el petróleo está afectando. Ha habido una merma de la producción de petróleo. Pero, Ecuador... Pero a ver, traemos aquí como dos lecturas, porque una lectura en efecto es la económica y otra es la política. ¿Qué es lo que en este momento sienten que está pesando más? O sea, pesa lo económico, pero está ya en una crisis política, como en el caso de Ecuador. Es decir, una economía dolarizada, donde hay un estancamiento económico, menos producción de petróleo, menos exportaciones. Se aceleran entonces en esta crisis económica porque se da esta desaceleración de la economía, suben los precios, decreta el gobierno subir los precios de las gasolinas. Y entonces esto genera pues un repudio generalizado de la población porque le afecta en todos los órdenes de su vida. ¿Pueden las democracias latinoamericanas aguantar el desgaste de los malos tiempos económicos que amenazan con profundizarse, pero también de los reequilibrios políticos que están viviendo en buena parte de sus países? Déjenme dejar esta pregunta en la mesa. Estamos hablando de la situación en Ecuador y en Perú en el contexto
de la situación por la que atraviesa la democracia en América Latina, si el desgaste de las crisis económicas van a poder aguantarla los gobiernos que están sometidos a fuertísima presión. Adalberto, Sí. tú estabas en el corte entre pesimista y optimista, ¿no? Sí, o No me sea quedó que muy claro. hay estas crisis económicas que redundan en una crisis política. La movilización de ahorita que hay en el Ecuador, de las organizaciones, sobre todo campesinas, de trabajadores, de transportistas, hicieron que el presidente se fuera de Quito, que es la capital, y se fuera a gobernar a Guayaquil. Llega a Guayaquil y se enfrentan los soldados contra los policías. Así es, 700 detenidos en lo que va de las protestas. Y hoy mismo, después de la oferta de diálogo, la respuesta que le han dado es más movilizaciones. Claro, pero también que hay en el fondo de esa crisis económica, bueno, que el Fondo Monetario Internacional estableció con el presidente Lenín Moreno una serie de medidas que es restringir. Plan de ajuste. Un plan de ajuste. Plan de ajuste más o menos como el de los 90s. Y que el pueblo ecuatoriano tiene mucha experiencia en esto. El único presidente que ha aguantado 2 gobiernos es el del presidente Correa. Los anteriores han caído consecutivamente, como le puede pasar a Lenín Moreno en este momento. A ver, citas a Correa y César, lo que está viviendo en este momento Ecuador, además son denuncias desde la presidencia sobre conspiraciones. Está diciendo que es Correa quien vive en Bélgica, entiendo, sí, y es asesor de Nicolás Maduro, que está tratando de desestabilizarlo para regresar, digamos, de su exilio en Bélgica como una especie de salvador del país. Bueno, es otro componente que agrego a la crisis económica. Sí, bueno, dudo que sea salvador del país, pero es evidente que hay una pugna política, no de ahorita, desde que Lenín Moreno desconoció a Correa, todas las bases de Correa en el país pues están pegándole al gobierno de Lenín Moreno, y ahora que pues el gobierno de Ecuador firma pues esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional derivado del préstamo, pues es un momento de las facciones políticas para aprovechar. Sobre todo Correa ve una oportunidad de derrotar a su mayor pues opositor político, ¿no? Y entonces, claro, se están movilizando todos los correístas. Pero en Ecuador, durante todo el sexenio de Correa, hubo una concientización por parte del mismo gobierno de lo nocivo que es el Fondo Monetario Internacional y los préstamos del fondo, que el mismo presidente Correa no perdió oportunidad de echarle tierra al FMI, y entonces la población pues sufrió una concientización del tema, ¿no? Aparte, los movimientos indígenas en Ecuador son muy fuertes y están bien organizados. Y todo esto se está sumando, los correístas, los movimientos indígenas, le pegó a los transportistas, sí, y los burócratas que les está recortando también el sueldo, ¿no? Ahora, hay que decirlo también, el apoyo que tiene de la mayor parte de los que han externado, la mayor parte de los países de América Latina, incluso la OEA, al presidente Lenín Moreno, es importante. No es un gobierno que, digamos, esté aislado. Claro, pero lo que pasa es que América Latina, digamos, tiene 2 polos. Un polo donde está precisamente Lenín Moreno, hoy defendido por los partidos o los gobiernos conservadores de la región, como el de Brasil, el de Colombia, el de Chile, el de Argentina, por ejemplo, y por otro lado está el bloque que, por ejemplo, en el caso del venezolano, pues está por la pacificación, que es Uruguay y México, seguido precisamente por otros países como Cuba, como Nicaragua, los del Caribe. Entonces vemos 2 bloques políticos en América Latina, no que tengan iguales ideologías, pero sí se distinguen porque unos quieren mayor intervencionismo, y particularmente de los Estados Unidos, y otros dicen no, que haya respeto a la soberanía nacional. O sea que parte de la crisis que estamos viendo, digamos, institucional en buena parte de los países, tiene que ver, ustedes lo atribuyen, digamos, una cierta polarización dentro de la región. Sí. ¿Polarización política? Bueno, siempre ha habido, o sea, en la región, toda América Latina, incluso México, ¿no? Tenemos pues las 2 facciones, los
los gobiernos, digamos, de izquierda, más populistas, y los gobiernos más pro-Washington, ¿no? Nada más que en América Latina, pues, hubo un momento en que la izquierda fue la que dominó. México va al revés, ¿no? Vamos al revés que América Latina. Entonces, pues, en el momento que se debilita la izquierda, es cuando Lenin Moreno toma el poder, ¿no? Traiciona un poco... El vicepresidente de Correa. El vicepresidente de Correa, que traiciona los principios con los que llegó, ¿no? Su partido, ¿no? Porque su partido es totalmente progresista, de izquierda, entre comillas, ¿no? Claro, sabemos que hay... Bueno, porque se dividieron también. Se dividieron. Lenin, que se quedó con un partido, y Correa forma el otro partido. El vicepresidente Lenin Moreno está preso, acusado de corrupción. Entonces hay una división interna en el Ecuador, pero también la hay en el conjunto de América Latina. O sea, hay dos bloques políticos. Ahora yo dijera... O sea, pero a ver, quiero seguir la línea de argumentación que ustedes traen. O sea, a ver, parte de la inestabilidad tiene que ver no solamente con la movilización, sino con fractura de las élites políticas. Yo creo que en buena medida, más la crisis económica que va repercutiendo. O sea, lo que se hace la crítica a este modelo neoliberal de las privatizaciones, que en todos los países se ha aplicado, pero cuando esa crisis del sistema neoliberal o del régimen de privatización llega a su crisis, estalla en movimientos sociales. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Perú. No sé si ese encuadre también dentro de lo que están poniendo sobre la mesa. Tenemos un presidente que trata de sacar adelante nombramientos en la Suprema Corte. Y el Congreso lo bloquea. Él disuelve el Parlamento. Y los congresistas se aferran o rechazan la desaparición, y luego además nos enteramos que varios de ellos están investigados por corrupción relacionada con Odebrecht. ¿Cómo entra dentro de la clasificación la crisis peruana? Yo creo que porque ahí hay varios segmentos políticos que se identifican con algunos dirigentes, por ejemplo, la hija de Fujimori, que es un sector muy determinado, los del APRA, un partido incluso formado en México en 1924, que su principal dirigente era el presidente, ya se me fue el nombre, que se suicidó hace unos... Alan García. Precisamente. Que se suicidó justamente relacionado por acusaciones de corrupción o vínculos con Odebrecht. Así es, y entonces ese es un bloque de fuerzas políticas, el de Fujimori es otro fuerzas políticas. La mayoría de los presidentes en el Perú, expresidentes, o están en la cárcel o están en el exilio. ¿Sí? Entonces es un país muy contradictorio políticamente y muy inestable, y lo que nos hace ver este conflicto entre Vizcarra como presidente sustituto, ¿sí?, frente al Congreso, es que hay una crisis política. ¿Cómo van a salir? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Cómo van a salir? ¿Cómo van a salir, digamos? Porque hay una cosa que parece un terreno común, y es las dificultades o los pocos buenos vientos que están soplando para el comercio internacional y, por tanto, para las exportaciones de América Latina, cuando menos en el corto y mediano plazo. ¿Cómo van a enfrentar una situación, digamos, sus instituciones sometidas a ese nivel de presión? Si uno da un pequeño repaso, la inestabilidad se extiende entre los gobiernos de América Latina, desde Honduras, que ahorita lo veremos, Alberto ya lo trajo a la mesa, pero también está, por supuesto, Ecuador, Perú, Argentina, las dificultades que está encontrando, César, el gobierno de Macri, que seguramente será también desplazado, pero sobre todo en las crisis de las que estamos hablando, en Perú, en Ecuador, no, en Venezuela, donde las cosas son, digamos, especialmente inestables. ¿Por dónde va la salida? ¿Van a aguantar las democracias de esos países? Bueno, ¿o la democracia va a ser la solución? El caso de Ecuador es un país que estaba estable, en realidad. No había una gran inestabilidad económica. El problema es la deuda externa, que, bueno, Rafael Correa la supo manejar con préstamos, diversificando sus fuentes de ingresos. Le pidió préstamos a China, por ejemplo,
¿no? Incluso firmó acuerdos de preferencia comercial con China, supo sostener al país, pero engordó la burocracia, engordó el Estado, realizó demasiadas políticas, pues le llaman populistas, más bien hizo crecer el Estado. Eso hizo que la deuda de Ecuador creciera. Pero Lenín Moreno tampoco hizo la gran cosa, ¿no? En lo que lleva de gobierno, no hizo cambios radicales, ninguno de los dos. Bueno, Correa invirtió todos esos préstamos, varios de los préstamos en infraestructura, levantó un poco la economía de Ecuador, por eso pudo sostenerse dos periodos. Pero pues los países caen en crisis porque definitivamente no cuidan sus balanzas de pagos. Es decir, Ecuador es exportador de petróleo, de bananos, de crustáceos, y en eso basa su economía. Ahora, frente a esa situación, ¿cuál o cómo se vislumbra una salida? Porque el desgaste que está sufriendo Lenín Moreno es bastante agudo. Sí, y vamos a algunos ejemplos recientes que se nos olvidan. Decíamos el caso de Honduras, que seguramente está hoy en crisis su gobierno porque el hermano del presidente está vinculado al narcotráfico y ya están vinculando al propio presidente. Las medidas de represión, las caravanas migrantes que han salido para México, mayoritariamente de Honduras, hacen ver la crisis que padece Honduras. Pero hay otro ejemplo más reciente que afectó el huracán en Puerto Rico y obligó, por la crisis económica, que el gobernador de Puerto Rico tuviera que salir. Esa fue una salida política. Hoy en día en Argentina, ¿cuál va a ser la salida? Pues el proceso electoral, porque Macri ha hundido al país y buena parte de los sectores sociales de ese país están en crisis y están votando por quien antes tenía el poder, que era el kirchnerismo, que va a regresar en las próximas elecciones. Ahora, regreso al punto. En todos estos casos que señalas hasta ahora, excepto en Honduras, no sabemos qué va a pasar ahí, pero la salida que han encontrado ha sido afortunadamente institucional a través de la convocatoria o incluso elecciones, comicios anticipados. Seguirá, ese es un poco el punto, seguirá siendo la democracia esa llave o el mecanismo para poder superar las problemáticas en Ecuador, en Perú. Perú ya hay una convocatoria anticipada de elecciones. ¿Eso es lo que vamos a ver en Ecuador? ¿Eso es lo que vamos a ver en Honduras? ¿Ustedes qué creen? Todo depende de la voluntad política de los gobiernos. Sobre todo en Ecuador, Lenín Moreno ha respondido las manifestaciones con represión. Una represión que es brutal, se ha visto, no se ven los medios de comunicación de Ecuador, porque han estado hasta cierto punto manejados, ¿no?, para que no se muestre lo que está pasando. Pero en las redes sociales podemos ver, ya llevan, me parece, 5 muertos, cientos de heridos, se está respondiendo con represión. Y si Lenín Moreno no muestra voluntad política de llegar al diálogo sobre todo, ¿no?, y a una negociación, porque él dice, no, es que primero tenemos que dialogar, yo no voy a negociar nada, primero vamos a dialogar. Pero no se dialoga con la represión, tiene que hablar con los líderes de las organizaciones y poder llegar a un acuerdo. Por otro lado, Correa está presionando para que se hagan elecciones anticipadas. Pero fíjate, aquí podemos hasta comenzar a ver, digamos, cómo se repiten unos casos respecto de otros. En Perú tienes una convocatoria anticipada, César pone sobre la mesa, hasta ahora lo que tenemos de Ecuador ha sido una política de represión a las protestas de parte un estado de excepción incluso que decreta el presidente. Exactamente, en el caso de él tenemos el caso de Venezuela, donde también ha habido, digamos, los conflictos políticos se han saldado con confrontaciones, con represión y con salida masiva de venezolanos del país. Son como los dos modelos que se empiezan ahí las dos salidas que empiezan digamos, a establecerse en el continente. Pues sí. O el endurecimiento de los regímenes o el funcionamiento de los mecanismos democráticos. Es el endurecimiento hasta cierto grado. Cuando el endurecimiento ya no puede ser más fuerte, pues viene la salida del mandatario o del jefe de Estado, según corresponda, ¿no? Como hemos visto, digamos, en el caso de Puerto Rico, como en el caso
del mismo Perú, y como puede darse en el caso de Ecuador si no hay una alternativa. Hay un estado de excepción, o sea, donde está legitimada la represión contra los opositores, pero hay una oposición muy fuerte y no es correísta. La CONAIE, que quiere decir la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pues agrupa una cantidad de grupos desde el Amazonas, de las áreas andinas y de la costa, que se han centrado en ir a protestar al Ecuador, lo cual, bueno, también manifiesta la crisis de un sistema político donde hay un profundo racismo entre las élites que gobiernan y la gran masa indígena que ha sido marginada históricamente en ese país. Ahí tienes otro componente importante, y si me dejan agregar, hay otro que de repente empieza a repetirse de un país a otro y se llama corrupción. En el caso de Perú, lo decíamos, buena parte de los parlamentarios, de los legisladores acusados por vínculos con Odebrecht se oponen al cambio en la Corte de Justicia. En el caso de Ecuador también, el presidente Correa fue denunciado por ilícitos, y eso es lo que obligó a que esté fuera del país. En el caso de Honduras, tú lo señalas, el hermano del presidente vinculado con narcotráfico. ¿Hasta dónde, qué papel está jugando la corrupción en las élites políticas incluso hasta latinoamericanas? podríamos agregar el caso mexicano, bueno, todo el despilfarro que ha habido en Pemex, que está saliendo algunos jueces o ministros que renuncian a la Corte por verse involucrado en todo el asunto de la corrupción. O sea, es un problema generalizado en América Latina y que genera estas inestabilidades. ¿Dónde está la salida? Bueno, pues una salida negociada donde se han escuchado los sectores populares, los sectores más vulnerables de esta situación, pero también los sectores privilegiados, porque algunos pues han defendido ciertos intereses, tienen un proyecto también alternativo, no necesariamente todos son conservadores, sino que también deben generar una unidad nacional, que al final eso es lo que sacaría a flote cada uno de los países. Regreso contigo después de un corte rapidísimo, a ver cuál es tu punto de vista. Sí, coincides con Adalberto, sí es la negociación lo que se va a abrir campo para avanzar en la superar los problemas y particularmente la corrupción en América Latina. Estamos en las protestas y la inestabilidad política en América Latina. Últimos casos, Ecuador y Perú, pero no son los únicos, son fenómenos que empiezan a reproducirse de un país a otro. Adalberto Santana, profesor investigador de la UNAM, y me quedé contigo, César Soto, de la FES Aragón. Cuéntame, estábamos hablando del fenómeno de la corrupción. ¿Hasta dónde está, digamos, eso incidiendo en la protesta, en la inestabilidad, en la agitación y, pues, en definitiva, en la insatisfacción que están expresando buena parte de las sociedades latinoamericanas, además de las crisis económicas y los planes de ajuste? La corrupción es un gran factor. La gente está enojada con sus gobernantes que ha tenido. Los pueblos indígenas de Ecuador están indignados, tanto con Correa como con Lenín Moreno. Ellos mismos dicen, nosotros no somos correístas, a nosotros no nos digan que estamos luchando por Correa, porque también él era corrupto. Ellos están hartos de los gobiernos que han tenido, que han favorecido a las élites económicas, tanto en Perú como en Ecuador, en las dos. Entonces, pues digamos que la firma del préstamo con el Fondo Monetario Internacional fue la gota que derramó el vaso, en donde ya están afectando intereses económicos, y entonces la gente dice, bueno, es que no puede ser que todo el despilfarro que hubo y que causó toda esta crisis y todos los lujos que se dieron los burócratas y el gobierno, ahora nos lo están pasando a nosotros la factura, y entonces están todos uniéndose. Eso es lo complicado, que se están uniendo diversas facciones, indígenas, trabajadores, correístas, que están aprovechando la situación para eliminar o desplazar a su adversario político, ¿no? La corrupción ha jugado un gran papel aquí. Aquí lo que se necesita ahora es una figura, ¿no? Que surja una figura que sea capaz de garantizar un nuevo gobierno en donde de verdad va a haber un cambio, ¿no? Algo diferente a lo que hizo Correa y Lenin, que por la gente que está protestando son vistos igual. Es por ahí, falta de liderazgos, Adalberto. Estoy pensando, dices, en el caso de Ecuador, que haya una renovación a partir de los liderazgos. Veo el caso de Argentina, es un inminente regreso más bien del kirchnerismo.
Sí, o sea, lo que ha propuesto y ha dicho Lenín Moreno responsabiliza a Maduro, que está a cientos o miles de kilómetros de Quito, y a Correa, que está en Bélgica con el celular. Difícilmente va a llevar esto a buen puerto, ¿no? Lo que pasa creo que es la crisis interna que padece Ecuador por las políticas de ajuste neoliberal que ha impuesto Lenín Moreno y que lo lleva al enfrentamiento con distintos grupos sociales. ¿Cuál es la salida? O que él tenga que retirarse, algo semejante a lo que pasó en el Perú, que venga una nueva convocatoria de elecciones y venga un presidente interino para resolver la crisis. Él estableció un estado de excepción, es decir, medidas represivas. Mientras no lo levante la oposición a su gobierno, no va a poder negociar. Eso es evidente. Pero la negociación sería lo mejor, como ha pasado. Pero la negociación, por ejemplo, si vemos el caso de Ecuador, está siendo difícil. Hoy mismo, después del ofrecimiento de diálogo y negociación, medidas, digamos, para paliar el duro plan de ajuste, los grupos campesinos, indígenas, le dijeron a Lenín Moreno, no nos interesa. Hay también dentro de todos estos componentes o interrogantes nuevas identidades, nuevos grupos con nuevas actitudes, son todos grupos que han sido excluidos, no beneficiados por la modernización, etcétera. Pues no son nuevos, simplemente que se están organizando y se están articulando y han tenido gran fuerza. Nuevas formas de organización, de plantear demandas, de reclamos. Formas de lucha, sí, son, digamos que ahora han cobrado más fuerza. Los grupos, digamos, de protesta no son nuevos, pero bueno, yo aquí veo un escenario excelente para Correa, porque a fin de cuentas el gobierno va a ser tomado por otro político, no por un indígena, a menos que ocurra lo que en Bolivia, ¿no? Y que los indígenas tengan un líder carismático y que pueda ganar las elecciones. Pero yo lo que veo es un escenario favorable para Correa y para uno de los suyos para poder contender por la presidencia en Ecuador y regresar, ¿no? Es lo que yo estoy viendo. Yo no veo a los indígenas gobernando el país. Pues no estamos viendo ahí, digamos, una gran transformación y nuevos liderazgos. Se me fue el tiempo. Te agradezco muchísimo, César Soto Morales de la FEDACATLAN, Aragón. Un placer estar con ustedes. De verdad, un placer. Gracias por la invitación. Por venir, como siempre, Adalberto Santana. Nada más adelante una cosa, los mismos dirigentes de la CONAI, de los indígenas, dijeron no se esperaban la fuerza que tuvieron en estos días. Ellos son los sorprendidos incluso. Pues y mira que han tenido, tienen al presidente Moreno contra la pared. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.